¿Y si te dijera que en el momento exacto en que Jesús murió, algo invisible a los ojos humanos cambió completamente la relación entre Dios y la humanidad? No fue solo una muerte, no fue solo un evento histórico, no fue una ruptura espiritual, un punto de no retorno, a mientras muchos miraban una cruz. Dios estaba abriendo un camino que hasta ese momento estaba cerrado en ese instante, dentro del templo en Jerusalén. Un velo enorme, pesado, espeso, se rasgó, pero no fue rasgado por manos humanas, se rasgó de arriba hacia abajo. Y eso lo cambia todo, porque ese velo no era solo una tela, era una barrera, una separación, un límite entre el hombre y Dios. Y cuando se rasgó, Dios estaba declarando algo poderoso. El acceso está abierto, pero la gran pregunta es, ¿estás viviendo como alguien que realmente tiene acceso? Para entender el impacto de este momento, tenemos que volver al principio, desde el inicio. Dios creó al hombre para tener relación con él en el jardín del Edén. Había comunión directa, sin barreras, sin miedo, sin separación, pero el pecado entró y con él la distancia, la presencia de Dios seguía siendo santa, pero el hombre ahora era imperfecto, y esa diferencia creó una separación espiritual que no era simbólica, era profunda, era imposible de ignorar. Entonces Dios establece un sistema, un camino temporal, un modelo de acercamiento. Surge el tabernáculo, luego el templo, y dentro de ese sistema había divisiones: atrio exterior, al lugar santo, y el más importante, el lugar santísimo. Ahí estaba la manifestación de la presencia de Dios. Pero había un problema: nadie podía entrar libremente entre el hombre y Dios. Había un velo grueso, pesado, alto. No era una simple cortina, era una barrera intencional, un recordatorio constante. El acceso era limitado, solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y solo una vez al año, en el día de la expiación, y aún así, con sangre, con sacrificio, con extremo cuidado, porque entrar sin preparación significaba muerte. Esto revela algo muy profundo: la presencia Dios no era accesible, el pecado todavía separaban, y el hombre no tenía libertad para acercarse. Tal vez hoy esto parece lejano, pero espiritualmente muchos aún viven así, sintiendo que no pueden acercarse, sintiendo que no son dignos, sintiendo que hay una distancia, pero esa realidad estaba a punto de cambiar. Llegamos al momento más importante de la historia: Jesús en la cruz, no solo sufriendo, sino cumpliendo un propósito en cada herida. Cada golpe, cada gota de sangre tenía un significado. Él no estaba siendo derrotado, se estaba entregando, cargando el pecado de toda la humanidad, la culpa, la separación, todo sobre él. Y entonces, en su último momento, Jesús declara: han consumado es. Esto no es derrota, es cumplimiento. Todo lo que debía hacerse fue hecho, y cuando entrega el Espíritu, algo sucede, algo inmediato, algo sobrenatural.
En Mateo 2, las 7:51, está escrito: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese detalle es clave. De arriba hacia abajo, no fue el hombre intentando llegar a Dios, fue Dios acercándose al hombre, fue Dios diciendo: la separación terminó, el camino está abierto. El precio fue pagado, a nadie podía rasgar ese pelo. Pero Dios no necesitó ayuda humana porque lo que estaba ocurriendo era espiritual en ese momento. El antiguo sistema terminó, el sacrificio perfecto fue hecho y la barrera desapareció. El velo representaba mucho más que una división física, representaba todo lo que separaba al hombre de Dios, el pecado, la culpa, la distancia, el miedo, la imposibilidad de acceso era un símbolo de limitación. Pero cuando Jesús murió, no solo rasgó un velo físico, eliminó la separación espiritual. Eso significa que el problema ya no era el acceso. El problema ahora sería la decisión porque el camino fue abierto. Pero no todos deciden entrar después de la cruz. Todo cambió, Ya no hay velo, Ya no hay separación. Ya no hay barrera, Hebreos las 10:19 dice: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esto es revolucionario. Antes, solo uno entraban ahora. Cualquiera puede acercarse antes, una vez al año ahora, en cualquier momento antes, con miedo ahora, con confianza. Esto significa que tú puedes hablar directamente con Dios, sin intermediarios, sin rituales, sin requisitos humanos. El acceso no depende de quién eres, depende de lo que Jesús hizo. Pero aquí está lo más importante. Muchos tienen acceso, pero no viven como si lo tuvieran. Viven con culpa, con miedo, con distancia, como si el velo aún existiera, pero ya fue rasgado, porque siguen con una mentalidad antigua, piensa que deben merecer, que deben ser perfectos, aunque Dios está lejos. Pero eso ya no es verdad. La cruz cambió todo. El acceso no se gana, se recibe, pero requiere una decisión: aceptar, acercarse, vivir esa realidad, porque no sirve que el camino esté abierto si decides no entrar. Así, el velo fue rasgado. ¿Qué cambia hoy? Todo, puedes orar con libertad. Puedes acercarte a Dios en cualquier momento, puedes buscar incluso cuando fallas, puedes vivir intimidad con Él, pero esto no ocurre automáticamente. Es una decisión diaria. Es relación, es conexión, no es perfección, es acercamiento. El velo se rasgó, la barrera cayó, el acceso fue abierto. Pero la decisión es tuya. Vas a seguir distante o vas a acercarte. Vas a seguir cargando culpa o vas a aceptar lo que Jesús hizo, porque la presencia de Dios no está cerrada. Está disponible ahora mismo y tal vez lo único que falta es que tú des el primer paso. Si crees que tienes acceso a Dios, escribe en los comentarios: yo tengo acceso. Y si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal Vencedor por medio de Cristo Jesús para
más contenido que fortalezca tu fe.